Bienvenido una vez más a su canal de Feli Hodge Ministry Oficial. Gracias por estar con nosotros en este lunes 15 de diciembre del año 2025. Faltando solamente alrededor de 16 días para culminar el año 2025. Gracias por estar con nosotros. Recuérdense suscribirse en nuestro canal de YouTube, de la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, ustedes sean los primeros. Miren, hoy quiero hablarle en unos minutos algo que puede cambiar tu vida, algo que puede transformar generalmente tu vida. Sí, cómo caminar en fe, aun cuando no entendamos el camino. Generalmente escuchamos que en Hebreo 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces nosotros actuamos y caminamos en una fe, pero a veces no estamos caminando verdaderamente la fe que generalmente tenemos que caminar. Porque muchas veces perdemos los estribos y perdemos a veces las corduras por situaciones de la cual nosotros tenemos del día a día. Nosotros andando en fe es que tenemos que actuar. Y yo sé que a veces las situaciones se tornan difíciles. Andar en fe no significa que no tengamos miedo, significa que decidimos confiar en Dios por encima del miedo. Eso es algo concluyente a lo cual nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos conocer. Aún cuando tengamos miedo, confiamos en Dios, teniendo miedo, teniendo esa incertidumbre que podemos tener. Muchos de nosotros en el camino del trayecto a veces se mengua la fe, o no tanto es que menguamos la fe, es que las situaciones hacen ver que las cosas no van a suceder cuando Dios lo ha provisto y ha dicho que va a suceder. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por ese tipo de situaciones y pasamos por ese tipo de conflictos y por ese tipo de problemas en nuestra vida cuando eso choca en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo te digo y te solto y te sigo aconsejando y te sigo diciendo de que por encima del miedo, por encima de los problemas, por encima de cualquier situación, tú tienes que seguir confiando en Dios, porque Él es que nos libra de cualquier situación y en Él es que tenemos que tener nuestra confianza. En Dios es que tenemos que tener la confianza. En Dios es que tenemos que no fallar. ¿Por qué? Porque es que Dios es nuestro sostén. Muchas veces queremos ver primero para creer, pero Dios nos dice: cree en mí y luego verás. La fe es dar un paso aun cuando no veas el suelo. Es seguir orando cuando las respuestas no llegan. Es obedecer cuando nadie entiende por qué. Yo quiero que esos puntos de decirte de que la fe es dar un paso aun cuando tú no veas el suelo. Eso me trae a memoria lo que dice cuando Pedro caminó sobre las aguas. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, que cuando Pedro tuvo su mirada en el Señor, cuando Pedro siguió confiando en Jesús, cuando Pedro no menguó su fe, porque la fe es lo que lo mantuvo a flote, y él cuando dudó cayó. Por eso te soltamos y te decimos de que no dejes que tu fe mengue para que tú no te hundas. Para que tú no te hundas, no dejes que tu fe mengue. Porque yo sé que hay situaciones. Es como decíamos ahí, en lo que preparamos para ustedes.
La fe es dar un paso, aun cuando tú no veas el suelo. Aun cuando tú no veas a dónde tú vas a pisar. Eso es fe. Dar el paso aun cuando tú veas que tú no tienes, que no hay condiciones para pisar el lugar, que no hay condiciones para estar en ese lugar, que no hay condiciones. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso te digo, la fe es caminar aun cuando tú no ves el suelo. Es seguir orando cuando las respuestas de Dios no llegan. Por eso muchos de nosotros a veces tardamos y a veces se nos tarda, se nos torna difícil, se nos complica el asunto, se nos complica y podemos entender de que sí, se nos puede complicar cualquier asunto, pero nuestra fe tiene que seguir al margen para seguir en que aunque no veamos las cosas, aunque no veamos que esté sucediendo, seguir orando para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. La fe es obedecer cuando no entiendes por qué. Hablaba el otro día de la importancia de obedecer. Y muchas veces nosotros no queremos obedecer, pero la fe nos manda a obedecer, nos manda a caminar, nos manda a caminar en ese sendero. Es la importancia de la fe. Esa es la importancia de cuándo, de por qué. ¿Por qué lo debo hacer por ahí? ¿Por qué debo caminar en ese sendero? ¿Por qué debo accionar de esa manera? ¿Por qué lo debo de hacer? ¿Por qué debo caminar ahí? Es importante. La Biblia nos recuerda que andamos por fe y no por vista. La Biblia me recuerda a mí que andamos por fe, no es por vista, no es por lo que yo veo, no es por lo que tú veas, no es lo que pueda ver en el momento. Porque si tú te pones a enfocarte en lo que tú miras hacia tu exterior, tú te vas a desenfocar de lo que verdaderamente es la fe y verdaderamente de lo que Dios tiene para tu vida. La fe es importante para nuestras vidas. Cuando caminamos en fe, Dios abre camino donde no hay y la fortalece en nuestro corazón en medio de la prueba. Yo sé que también tú puedes estar pasando momentos difíciles, pero Dios es quien tiene el control. Dios es el que tiene el control en cualquier situación que nosotros podamos tener. Yo sé que es duro para cada uno de nosotros obrar y andar en fe cuando las cosas se están derrumbando, actuar y andar en fe cuando yo no veo salida, actuar y andar en fe cuando yo veo una situación y que yo no encuentre esa salida y que yo no encuentre el momento por donde salir porque tengo un callejón sin salida. Pero tú, si sigues creyendo en fe, ese callejón sin salida, Dios comienza a romper los muros para que tú te encuentres en una calle donde tenga salida y le dé salida a tu situación, a tu problema, a tu conflicto, a todo lo que tenga que ver. Entonces, tenemos que andar en fe. Y yo sé que muchos de nosotros podemos dudar. Yo puedo dudar. Y yo te lo digo como ser humano, porque yo no te puedo venderme o ponerme como que yo soy un Dios o como que yo soy un santo. Mi fe puede menguar, pero sí debo reconocer que sí tengo que seguir confiando en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque por más que mi fe mengua, yo debo activarla y estar en el Espíritu. Andar en fe no es tener miedo, es creerle a Dios. Es orar cuando todos dicen que te rindas. Cuando todos dicen que te rindas, andar en fe, eso es. Por más que quieran venir, andemos en fe. Andemos verdaderamente en fe. Andemos en lo que Dios quiere hacer para nosotros. En lo que Dios, andemos en el propósito de Dios. Sí, yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, pero muchos de nosotros debemos actuar
y andar verdaderamente en fe, porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos seguir confiando en Dios, que nosotros podamos seguir confiando en lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor va a bendecir nuestras vidas. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Escuchen bien con mucha atención. Escuchen esto para que Dios bendiga su vida. Dicen, andar en fe no significa que no tengamos miedo, significa que hemos decidido confiar en Dios por encima de el miedo. Muchas veces creemos ver primero que creer. No, nosotros tenemos que creer en Dios. La fe es dar un paso. Escucha esto. La fe es dar un paso aunque tú no veas luego. Y yo sé que muchos de nosotros pasamos por situaciones y pasamos por conflictos, pero debemos dar ese paso aunque tú no veas el suelo. Da ese paso aunque tú no veas el suelo. Da ese paso aunque tú no veas. Dalo, porque es que el Señor te está preparando. La fe es seguir orando cuando aún no vemos la respuesta. Sí, yo sé que tú no has visto la respuesta a veces de Dios, pero Dios no se tarda y Dios llega en el momento justo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que tú estás esperando mucho, pero obra en fe y tú verás la bendición de Dios para tu vida. Es obedecer cuando nadie entiende. Entonces nosotros tenemos que seguir obrando en fe, andar en fe. Te lo voy a decir de nuevo, andar en fe es no tener miedo, es creer a Dios en medio del miedo. Andar en fe es creerle a Dios no teniendo miedo, sino en el medio del miedo, creer en Dios. Debemos seguir creyendo en Dios. Debemos seguir creyendo en lo que Dios va a hacer para tu vida, en lo que Dios va a hacer para mi vida. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo quiero que tú seas bendecido. La fe es caminar aún cuando no hay ya suelo donde poner los pies. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te continúe bendiciendo. Gracias por estar con nosotros en su canal Feli Hodge Ministry. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, de la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, ustedes sean los primeros. Bendiciones.